mentales, que tampoco lo podemos dejar de lado, ¿no? El método del ritmo, para que las personas tienen muy bien sus creencias, son las bases sólidas, pero ese también es un método que no es tan efectivo como algunos otros métodos, pero también existe. Entonces, el espesor decía yo de que debe estar entre 14 y 16 milímetros a las mujeres que todavía tienen menstruación, las que todavía están menstruando, no debe ir más allá de 16 milímetros de espesor. Si alguien en alguna oportunidad les dice, o un ecografista, un radiólogo, un ginecólogo, se les reporta el endometrio de 18 milímetros y esa persona tiene 25, 26 años, ese endometrio está más grueso de lo normal. Entonces hay que indagar porque puede estar más grueso que lo normal. Ojo que cuando llegan a la menopausia, o sea, cuando ya dejaron de menstruar, el punto de corte es 7 milímetros, perdón, 8 milímetros, 0.8 centímetros u 8 milímetros, ¿no? En fase postmenopáusica. Incluso hay algunos que son un poco más reacios en aceptar esto y dicen, no, en mujeres que ya son menopáusicas, que dejaron de menstruar, 5 milímetros es el punto de corte. 5 milímetros es lo máximo. ¿Cuándo es 8? Cuando están con hormonas, porque el climaterio lleva un sinnúmero de cosas en las damas, como los cambios temperamentales, los bochornos, la sensibilidad que tienen. Si menstruando son a veces bastante difíciles, ya sin menstruar se vuelven intolerables, insoportables, ¿no? A nosotros creo que no nos pasa eso, pero de una u otra manera, recuerden ustedes que nuestras madres, ¿no? Somos hijos del sexo femenino. En realidad la mujer no es el sexo débil, comenzando desde el punto de vista de que el espermatozoide es mucho más pequeño que el óvulo, cantidad de veces más pequeño que el óvulo. El cromosoma Y es más chiquito que el X. ¿Quién determina el sexo? Está bien que lo determine el cromosoma Y, pero el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. O sea, el sexo cromosómico en todo no gana. Yo he visto partos con sufrimiento fetal. En algún momento, seguramente cuando llegue el ginecobstetricia van a tener esa experiencia. Demoran, se pasan 3, 4, 5 horas. El líquido amniótico se vuelve líquido impuré de red, un líquido verde, verdoso. Cuando nacen, y si es mujer, lloran rapidito, con todo el líquido verde. Que nazca hombre, sale boqueando. Es de verdad, o sea, hay algo especial en el sexo femenino, muy especial, aparte de su delicadeza, pero algo debe estar sucediendo ahí. Muy bien, entonces después de la menopausia, 5 milímetros si es que no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, y hasta 8 si es que recibe hormonas. Esas hormonas sencillamente son para suplir todo lo que ya, pues todo el bagaje de hormonas que se deja de emitir durante la fase del ciclo sexual. En recién nacidos, ¿no? Fíjense la relación que existe entre el cuerpo y el cuello. En los recién nacidos, el cuello es mucho más largo que el cuerpo, igual que a los 4 años, pero en la pubertad ya más o menos se va ecualizando, digamos así, ¿no? Tanto la longitud del cuerpo como la longitud del cuello, y el cuerpo se vuelve mayor cuando tenemos a un adulto ya, a mujer adulta, que puede tener hijos o que no puede tener hijos, ¿no? Se vuelve más grande el útero, las capas son más carnosas, y cuando ya sucede la menstruación, o cuando ya dejan de menstruar en el periodo menopáusico, obviamente el útero disminuye de tamaño, disminuye de volumen y tiende
puede ya achicarse totalmente. ¿Qué son esto de las variaciones posicionales? Eso se hace eso es en base a la posición del fondo uterino, ¿ya? La retroversión uterina y su lateralización son consideradas variantes normales. ¿Retroversión qué cosa es? El fondo uterino para atrás. La gran mayoría de mujeres es el fondo uterino para adelante, ¿no? Es un anteverso. Pero puede haber úteros para atrás. Tirados para atrás son los úteros retroversos. Esos úteros retroversos y los que se van más a un lado derecho o al lado izquierdo son variantes anatómicas. Nada más, no hay patología en eso. Hay una extraña creencia, algunas veces cuando yo llegué al hospital de Nailán, había una técnica que no podía tener hijos. Y me decía, doctor, yo no puedo tener hijos, pero me han dicho de que tengo el útero retroverso. ¿Qué cree? Que eso es lo que está afectando a mi fertilidad. Bueno, que tengas el útero para adelante o para atrás no quiere decir nada, no tiene nada que ver en lo que respecta a la fecundación. La retroversión uterina puede terminar deficiente visualización endometrial. Cuando no tenemos mucha experiencia o cuando el útero está tirado para atrás, en realidad el endometrio, ¿no? Cuando hacemos un abordaje transabdominal es difícil de detectar. Pero esto se soluciona mejor cuando, o lo vemos mejor cuando hacemos un abordaje transvaginal. En el ensanchamiento de los anexos debido a la visualización de los ligamentos anchos, también esta retroversión uterina se puede haber afectado la visualización del endometrio. Puede mostrarse un aspecto ecodeficiente, puede simular el aspecto de un fibroma del fondo. Bueno, estos son para lo que hacen, ¿no? Lo que hacen la ecografía. Y la línea endometrial no se va a desplazar. Este es más o menos lo que sucede. Miren ustedes, lo normal es de que esto en blanco, ¿cierto?, vaya para acá para adelante. Esta es la vejiga, esto es anterior, esto es posterior, este es el recto. El endometrio está situado con el fondo hacia arriba y hacia adelante. Eso es lo normal, eso es anteverso. Pero a veces el endometrio se va moviendo de tal manera que se va cefalizando, o sea, se va poniendo longitudinal. Dependiendo de eso puede haber un grado 1, un grado 3, un grado 2, un grado 3, hasta que el endometrio se vaya hacia el útero se vaya hasta tener contacto con el recto, ¿no? Esto es normal, lo punteado es normal, y cuando está para atrás, fondo uterino, eso es retroversión. Es diferente decir retroversión que retrocesión. En la retroversión solamente es el fondo el que varía en su localización. En la retrocesión es el útero que se desplaza posteriormente, ¿no? Bueno, esta es una anteflexión con una flexión exagerada del fondo uterino. ¿Okay? Tenemos tres cosas, tres variaciones en la posición: retroflexión, retrocesión, que es el desplazamiento del útero, y una anteflexión, que es absolutamente normal. Los ovarios. Los ovarios son de forma ovoide, elipsoide. Por lo general el eje longitudinal está orientado en sentido vertical cuando la vejiga está vacía. De localización variable, sobre todo en mujeres que ya han tenido gestaciones. En las mujeres que son nulíparas, se sitúan en la fosa ovárica, llamada la fosa de Guatella. Su tamaño varía con la edad, con la menstruación, con el estado del embarazo, con el hábito corporal y con la fase del ciclo menstrual. El tamaño varía, si bien es cierto, varía, pero lo que no va a variar es el volumen. Entonces, en promedio, el volumen del ovario en mujeres que todavía están menstruando es de 9.8 centímetros cúbicos. Por eso que se dice de que a veces hay, sin desmerecerlos a los médicos generales que hacen ecografía, informan poliquistosis ovárica o síndrome de poliquistosis ovárica, ¿no?, o enfermedad
la poliquística del ovario, cualquier término, pero el ovario mide menos de 9.8 centímetros. Puede existir folículos, pueden haber pequeños quistes, pero si el volumen no va más allá de los 10 centímetros cúbicos, no va a ser considerado como una, o no debería ser considerado como una poliquistosis. Porque ¿qué es lo que hace una poliquistosis? Alguien dice poliquistosis ovárica, le mandan anticonceptivos. De frente le dan anticonceptivos, tengan 10 años, 12 años, 13 años, igualito le dan a veces. Entonces, eso, ahí hay otra cosa, hay otra situación. ¿Quién debe tratar el ovario poliquístico? ¿El ginecólogo o el endocrinólogo? También ahí están, hay algunas situaciones, se encuentran en eso, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que tener un buen criterio y sobre todo como médico general hay que decidir a quién lo vamos a enviar, si vamos al ginecólogo o si vamos al endocrinólogo, porque esto tiene que ver mucho con factores hormonales, ¿no? Pero lo que tienen que meterse en la cabeza, ¿qué cosa es? Que el volumen en mujeres que menstruan debe ser hasta 9.8 centímetros. Si van más allá de los 10 centímetros cúbicos, entonces ya es un ovario grande. Y si a pesar de que va más allá de 10 centímetros cúbicos todavía tiene quistes, ¿no? O pequeñas imágenes foliculares múltiples, entonces sí podríamos hablar del síndrome de poliquistosis ovárica. Las niñas, antes de menstruar, o sea, la menarca es la primera menstruación, ¿no? Recuerden ese término, la media es de 3 centímetros cúbicos. En mujeres que ya han dejado de menstruar, los ovarios no van más allá de los 6 centímetros cúbicos. Por lo regular, los ovarios no son difíciles de detectar por ecografía, algunos prefieren solo el abordaje transvaginal, sin embargo, se recomienda que debe haber un abordaje transabdominal. En toda ecografía que se solicite, deben hacerse transabdominal y transvaginal. No a todos, obviamente, hay algunas contraindicaciones para hacer el abordaje transvaginal, ¿no? La contraindicación de un abordaje transvaginal es que no haya tenido relaciones sexuales. O sea, la ecografía transvaginal solamente debe hacerse pues a aquellas mujeres que ya han tenido una relación. Pero en aquellas que no han tenido relaciones sexuales se debe indicar una ecografía transabdominal o una ecografía transperineal. O incluso se podría hacer una ecografía transrectal. La transrectal es incómoda, es una situación no es muy aceptada por la gran mayoría de pacientes, ni siquiera para los varones. Los varones la próstata se aborda por vía transrectal. Claro, ustedes todavía tienen 25, 20 años, 23 años, todavía están lejos para que les hagan una ecografía transrectal, ¿no? Algunos dicen por ahí podrá salir un ferrocarril, pero jamás entrará un alfiler, ¿no? Entonces, hay una reacción un poco ridícula del varón a hacerse este tipo de examen. La colonoscopía, la ecografía transrectal, bueno, del dedo del urologo sí, francamente nadie se sabe. Pero de la ecografía transrectal, eso todavía lo podemos, la colonoscopía lo podemos negar a hacer. Esta es una ecografía pélvica transabdominal. ¿Por qué? Porque vemos acá una gran imagen anecogénica o anecoide o negra, ¿no? Que nos representa, ¿qué cosa? La vejiga llena de orina. Para ver útero y ovarios necesariamente se debe tener la vejiga llena, y no, lamentablemente no se va a ver. O sea, la preparación para una ecografía pélvica transabdominal es que la mujer, que la paciente esté con ganas de orinar, porque si no, el útero y los ovarios van a ser difíciles de observar. Entonces, en este caso, esta estructura anecogénica o negra cónica es la representación de la vejiga llena de orina, y esta imagen hipoecogénica, como si fuera una pera elongada, alargada, es este útero. Y hay una imagen, una línea hiperecoide central, que es el endometrio. Y eso es lo que debemos medir. Eso es lo que mide el ginecólogo, el ecografista, el radiólogo, y hay que ver la fase que se encuentra, ¿no? Y los diversos factores que ya hemos dicho
para saber si este endometrio está engrosado o no está engrosado. ¿Okay? Este es un útero en posición anteretroflexa. Esa es una imagen de una ecografía normal. Esa es la vejiga, ese es el útero, el cuerpo, ¿no? El cuello uterino, más abajo la vagina, y esa es una posición transabdominal. En un corte sagital, giramos el traductor, lo ponemos en una corte transversal y lo que observamos es esto: la vejiga nuevamente totalmente negra, y por atrás tenemos el útero en un corte transversal. Por atrás tenemos la porción intramural o intersticial de las trompas uterinas. La vejiga, el útero. Bueno, aquí sí se ve el ovario. En este caso es el ovario izquierdo, de acá va a ser el ovario derecho. Esta es una ecografía vaginal. En este caso, en la ecografía vaginal, sí, la vejiga debe estar vacía. En la transabdominal la vejiga está llena, en la transvaginal la vejiga está vacía. Por eso que primero se le debe enviar al paciente a que miccione. Luego de la micción introducimos el transductor, que es este de acá. Bueno, ustedes no lo conocieron porque con el grupo sí fuimos al regional para que conocieran estos aparatos. Entonces, este es un traductor que es un traductor cavitario. Es un traductor transcavitario. Ingresa obviamente con protección, con un preservativo que va a diferentes mujeres para evitar. Es lógico que debemos evitar las infecciones de transmisión sexual con este tipo de aparato. Entra con un capuchón, con un preservativo lleno de gel, entra a la vagina, y ahí nosotros podemos apreciar esta imagen como si fuera una pera, que es la representación del útero por vía transvaginal, ¿no? En este caso es el anterior, esto es posterior. Esta imagen que ustedes están viendo acá, ese es el endometrio. Como les repito, el endometrio el espesor va a variar y también va a variar su morfología dependiendo de la fase. Hay varias fases: la fase secretora, la fase menstrual, la fase proliferativa, dependiendo del día del ciclo que me encontremos. Este también es una ecografía vaginal, pero el traductor ha girado. La anterior fue en un corte sagital, ¿no? Este es un corte sagital, y esta de acá es en un corte transversal. Estamos viendo el útero, ¿cierto? Y acá estamos viendo el endometrio. Nuevamente, una ecografía transabdominal. Mira el endometrio acá. Una línea ecogénica o hiperecogénica que vamos a medir, y este es el endometrio normal. Este es el fondo uterino, el cuerpo uterino, el cuello y la vagina. Y lo que queda negro es la vejiga llena de glóbulos. Ese es el endometrio. El grosor va a variar dependiendo de la fase que se encuentre, ¿no? El cuello y la vagina. La cosa varía cuando están en retroversión, ¿no? Acá, por ejemplo, el cuello es el fondo uterino es este de acá. O sea, nosotros lo veíamos antes así, ahora lo vemos. Por eso que se dice que en retroversión es difícil en la vía transabdominal medir el endometrio, porque se nos puede difuminar, puede prestarse a malas interpretaciones. Esto es en un corte sagital transabdominal y este es un corte sagital transvaginal. Miren ustedes, el útero, el fondo uterino se está yendo para atrás, pero todavía podemos ver mejor la línea endometrial, esa línea ecogénica que nosotros tenemos ahí. Los ovarios tienen esta representación. Aquí lo vemos porque hay líquido alrededor del ovario. No debería haber líquido, ¿no? Pero aquí tenemos un ovario que está con líquido en la cavidad. Podría ser ascitis, pero eso nos permite identificar al ovario como una estructura ovoide, circunferencial, ¿cierto? Con unas imágenes
anecoides que no son folículos. ¿Por qué? Porque cuando se prende el Doppler color se enciende. Entonces, estas no son. Este es glúteo, perdón. Disculpen, este es el glúteo. Estas imágenes no son óvulos, son glúteos, son vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos del miometrio. ¿Ya? Está el endometrio. Y esto que se prende por efecto Doppler color, demuestra de la circulación miométrica. Puntos ecogénicos en el miometrio, provocados por qué cosa? Por la calcificación de las arterias arcuatas. Esto ya es en un útero avanzado de edad, ¿no? Algunas calcificaciones distróficas en la capa interna del miometrio, ¿sí? Hay veces que las calcificaciones se ven en la línea endometrial. Entonces hay que preguntar al paciente si es que ha tenido algún tipo de degrado uterino o aborto. Porque luego de los procedimientos pueden quedar calcificaciones y las calcificaciones pueden provocar adherencias. Y esas adherencias van a participar en qué cosa? En fertilidad. Igual acá, esto es un dispositivo hiperecogénico que es un DIU, ¿no? Una T de cobre. Estamos en un corte sagital transabdominal, la vejiga negra, el útero en anteverso y en la cavidad endometrial una imagen bastante refringente lineal que nos representa al dispositivo intrauterino. Este de acá es también un dispositivo intrauterino, pero que se ha seccionado. Son focos ecogénicos interrumpidos. ¿Por qué? Porque seguramente se ha quedado más del tiempo permitido de un dispositivo en la cavidad endometrial. Este es el endometrio y el dispositivo intrauterino está en el cuello. Está en la porción cervical, ¿no? Un dispositivo en el conducto cervical, en el canal endocervical. Esto como anticonceptivo no sirve. Por eso que pueden venir fallos en este método. Si el dispositivo se mueve, si el dispositivo se desplaza, acá por ejemplo está en el cuello uterino, pues definitivamente no va a cumplir su función, ¿no? ¿Por qué? Porque el endometrio está aquí. Algunos dicen de que el dispositivo uterino es microabortivo, que crea un pH hostil cuando sucede la fecundación. O sea, el útero, el óvulo es fecundado por el espermatozoide y cuando llega a donde debe llegar, que es la cavidad uterina para implantarse, encuentra al DIU que le quede un pH hostil. Entonces, eso no se debe implantar. De ahí viene de nuevo la polémica, ¿no? Si es aceptado o no es aceptado por la iglesia. Dicen que es microabortivo, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la fecundación se da desde el momento que el espermatozoide logra atravesar el óvulo, ya es un desvío. Pero si no encuentra los medios para poder desarrollarse, obviamente pues, eso es lo que pasa con él. Esto es abajo, ¿no? Esto está en el cuello, y acá hay un niño. En esto sí he tenido yo un caso. En la animal encontramos una gestación, un niño que estaba gestando, ¿no? Y el dispositivo intrauterino se había bajado. Obviamente no lo van a sacar sino hasta después, pero se había bajado el dispositivo y esto había hecho que fallara el método, ¿no? El método de anticoncepción. Ahora sí, este sí se va. Se le reconoce porque hay un vaso sanguíneo, la ilíaca, que está cerca de él. Y acá hay 1, 2, 3 imágenes foliculares. Son folículos que están creciendo. Aquí también hay un ovario, pero este es un ovario un poquito más pequeño, seguramente ya más menopáusico. Sí, es un ovario menopáusico.
pero de tamaño normal. Fíjense ustedes el tamaño más grande de los ovarios en las mujeres que todavía están gestando, que todavía están menstruando, y en mujeres que ya pasaron por la menopausia, los ovarios se vuelven más pequeños. A veces ni siquiera los encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan pequeños y las asas intestinales que hay en la cavidad abdominal también, en la cavidad, la proyección de las asas intestinales hace que los ovarios no perdamos. ¿Cuáles son las ventajas en el uso de la transvaginal? El uso de traductores de alta frecuencia con mejor resolución, definitivamente. Se ven mejor las estructuras uterováricas mediante la vía transvaginal, pero hemos dicho que no todos lo podemos hacer transvaginal. En los pacientes vírgenes está contraindicado hacerle una ecografía vaginal. Más ventajas de la transvaginal: exploración de las pacientes que son incapaces de llenar su vejiga. A veces tienen 3, 4, 5, 6 horas, se me acabó el turno y nunca llenaron vejiga. Entonces, la vía vaginal es mejor. Explorar pacientes obesas, definitivamente que sí, porque la cantidad de grasa que hay a nivel pélvico se incrementa tanto y en realidad no se puede apartar mucho el útero por vía transabdominal. Evaluación de un útero en retroversión: ya hemos dicho que la retroversión es uno de los factores que nos puede hacer malinterpretar algunas imágenes que no tenemos en la vía transabdominal. Mejor distinción entre masas axiales y asas intestinales. Si yo veo algo que me parece un tumor y se sale moviendo, es un movimiento peristáltico. Entonces, mayor detalle de las características internas de una masa pélvica. ¿Cuándo se indica? Cuando la ecografía pélvica no es concluyente, ¿no? Entonces ahí hay que ir a la ecografía transvaginal. Como les repito, hay algunos que dicen, no, la ecografía pélvica no hay, la ecografía transvaginal es frente. Pero todavía hay algunos que sí mantienen que sean las dos, y deberían ser las dos, tanto transvaginal como transvaginal. La transvaginal caracteriza mejor una lesión, definitivamente que sí. Cuando hay una fuerte historia familiar de cáncer de ovario, ahí debe hacerse transvaginal, ¿no? Excepto sean vírgenes, ¿no? Sospecha de enfermedades endometriales, también ecografía vaginal, y valoración de un útero en retroverso o retroflexión, que también ya lo hemos indicado. Muy bien, como que nos comemos la torta, nos damos unos 15 minutos para hacer el otro. Por si hubiera alguna pregunta.